Es un enorme placer para todos nosotros el poder hoy contar con la participación de nuestro queridísimo amigo, el Dr. Frank Gutiérrez, consultor de emprendedores, quien nos trae el tema de cómo superar los miedos ante el emprendimiento. Pero antes, escuchemos a la gente directamente en la calle qué opina sobre este tema. Mi nombre es Iván Ranuárez, venezolano, con un deseo inmenso de emprender, como todos, con un dejo de temor al iniciar cualquier nuevo emprendimiento. En mi caso, sería un emprendimiento de comida, y una de las dudas o de las incertidumbres sería ¿qué tanto puede gustar la comida hecha por venezolanos aquí en Brasil, donde es una cultura distinta? Hola, mi nombre es Dairi, soy venezolana, actualmente vivo en Brasil. Uno de mis miedos o desafíos es el idioma, segundo su cultura, saber que ellos no estaban acostumbrados a comer, por ejemplo, mi producto mayormente está hecho es de harina de maíz, en cuanto no estaban acostumbrados. Mi mayor miedo o temor es tomar una decisión y fracasar. Esta situación y es desagradable, desmotivadora, hasta llegar a deprimirse. Cuesta levantarse, sacudirse el polvo y volver otra vez a comenzar. Llega un punto donde hasta la autoestima se le baja a uno. Llegamos a pensar que ya no somos capaces de volver a realizar otro nuevo proyecto, sea por la edad, sea por la situación económica o por miedo a perder la zona de confort en la que estamos en ese momento. Más que miedo, expectativa de saber cómo me va a ir, cuál es el camino correcto, es reorganizar las ideas. Soy Yelixa Montes de Oca de Heredia, de Barquisimeto, Venezuela. Mis miedos, primero, es salir de mi zona de confort. Y segundo, es invertir recursos y que luego no resulte y se pierda esa inversión. Otro es te capacitas, pero no te sale bien, no te sale a la perfección. Y es allí donde te preguntas a ti mismo, ¿será que yo no sirvo para esto? Y con ustedes, nuestro invitado especial, el Dr. Frank Gutiérrez. Disfrutemos de su disertación. Hola, bienvenidos a este nuevo podcast de La Educación en Acción. Y sí, sin duda, emprender siempre va a generar miedo. Y toda actividad que implica algo nuevo va a generar en nosotros temores por la incertidumbre. Para comenzar, quiero compartir con ustedes algunos conceptos importantes que debemos tener en cuenta cuando se trata de hablar del miedo y de cómo podemos superarlos. En primer lugar, es reconocer que el miedo es un mecanismo de defensa, así como el dolor, que es una herramienta para nosotros poder sobrevivir en cualquier situación de peligro. Necesitamos el miedo para alertarnos de peligros reales, como el miedo a morir o que nos hagan algún daño. Por tanto, es bueno el miedo para estar bien y fuera de peligro. Hay un miedo objetivo que nos ayuda a ser prudente, a calcular riesgos, a saber hasta dónde podemos llegar en situaciones de incertidumbre. Por tanto, es importante agradecer al miedo por su función protectora. Pero cuando el miedo te bloquea para la realización de metas y objetivos, haciéndote huir de acciones que quieres realizar, que deseas realizar, entonces es una señal que el miedo no lo estás usando como herramienta de protección, sino que se ha convertido en un saboteador de tus éxitos y de tus deseos de hacer cosas positivas que te autorrealicen. Es un lugar común afirmar que la mente tiene poder, ¿verdad? Y sabemos que con ello los pensamientos nos van a ayudar a tener mejores conductas y mejores emociones, vamos a llamarlo de esa forma. Sin embargo, es muy importante repetir eso en nosotros, que la mente tiene poder y que nosotros tenemos también poder sobre la mente para poder generar aquello que necesitamos generar para nuestro bienestar y nuestra felicidad. Augusto Cury
un reconocido psiquiatra brasileño, habla de una forma muy interesante que nos ayuda a comprender lo que pasa cuando aparecen pensamientos que generan miedo y bloquean la posibilidad de realización de nuestros sueños, objetivos y metas. Él habla que la mente miente, es decir, la mente es mentirosa. Y señala que además el pensamiento es virtual, pero que tiene tal poder que es capaz de generar innumerables fantasías alejadas de la realidad, que hace como un secuestro a la mente, y es tan bien dicha que termina haciéndonos creer que es verdad lo que dice, al punto que la persona experimenta todas las sensaciones en su cuerpo tal cual eso fuera real. Es decir, se apoderan de nosotros algunos pensamientos, pudiéramos decirlo, incontrolables, que nos comienzan a decir que aquello no está bien, que aquello va a ser malo para ti. Algunos llaman de pensamientos catastróficos incluso. Y una cosa que no ha ocurrido, nosotros la hacemos ver como si fuera cierta. Entonces allí está la contradicción de esa mente que miente. Hoy quisiera compartir precisamente 4 pensamientos o actitudes que generan miedo y que nos bloquean la posibilidad de crecer, de emprender, de buscar nuevos horizontes. Y tienen que ver con estas mentiras que acabamos de hablar que puede decirnos la mente humana. La primera es la imaginación, anticipada y catastrófica de que todo saldrá mal, que será un fracaso. Es una especie de proyección de riesgo, de aparición de amenazas, de algo que va a suceder en el futuro. Algo que no es real aún, hace que nos paralicemos. Es un primer pensamiento que bloquea nuestra posibilidad de progresar y de crecer. La segunda es un presente contaminado por experiencias del pasado. Tuvimos unas experiencias no muy satisfactorias, desfavorables, y creemos que ahora, en el presente, que es la realidad, nos va a ocurrir lo mismo. Entonces es un pensamiento que nuevamente bloquea la acción porque tenemos el terror de que puede volver a ocurrir aquello que ya pasó. Eso es otra mentira. La tercera tiene que ver con resistir y rechazar el sufrimiento. Es indudable que no queremos sufrir, pero el sufrimiento es inevitable. Hemos aprendido a vivir con sufrimiento y debemos seguir aprendiendo a vivir con el sufrimiento. Y cuando se convierte en eso de no quiero hacer algo porque voy a sufrir si no resulta como yo esperaba, se convierte en un pensamiento bloqueador que no te permite seguir avanzando. Cuarto, un deseo de hacerlo confrontado con la idea de quizás no lo logre. Otro pensamiento que contribuye a que tú te mantengas en la inacción y en la inercia por el temor de que si lo voy a intentar, pero quizás no lo logre. Entonces son una serie de pensamientos que se van convirtiendo en actitudes. Entonces la disposición es a no emprender, a no hacer algo nuevo, porque creo que todo va a ser un fracaso. Entonces pienso que estas son las trampas que nosotros debemos estar muy atentos. Como sugerencias, ayudarnos o recomendaciones. Seleccioné algunos puntos que son importantes revisar, que pudieran ayudarnos a superar aquellos miedos que de algún modo bloquean nuestras posibilidades de superación. El primero es el autoconocimiento y la autoestima. Están juntas porque empiezo por reconocer cuáles son esos temores, cuáles son esos miedos que yo tengo que pueden estar bloqueándome. Entonces requiere un proceso de verme a mí mismo, de observarme profundamente y involucrarme con ese proceso de aprecio a mí mismo, de cuánto me valoro, cuál es la imagen que yo tengo y reconocer mis fortalezas y debilidades que me permitan enfrentar ese miedo imaginario o ese miedo real que yo necesito saltarlo. Y lo más importante es reconocerme como
una persona que tiene poder, que tiene fortalezas, que puede enfrentar cualquier desafío. Ese proceso de autoconocimiento y de autoestima es justamente para eso, para reconocerme como una persona capaz de hacer las cosas y de superar cualquier obstáculo que tenga enfrente para lograr los objetivos y los sueños que me he planteado en la vida. Hay 3 preguntas también interesantes de compartir y que sirven de estrategia para analizar cuando aparecen esos miedos o aparece ese miedo que te impide dar el paso que quieres dar. Lo primero es preguntarte, ¿es real la amenaza? O es potencialmente una amenaza, pero puedo manejarla, qué sé yo. Empezar a preguntarme eso. ¿Cuáles son los riesgos reales? Sería la segunda. Analizar en detalle, con esa posibilidad que tenemos de razonar lo que me está aconteciendo, lo que me está sucediendo. Y en ese proceso de razonamiento, pues descubrir si realmente hay un riesgo a esa magnitud o es simplemente otra trampa de mi mente. La tercera es, si hay una amenaza, ¿cuáles son mis herramientas para enfrentarla o lidiar con ellas? Efectivamente, si hay alguna cosa en la cual yo veo que es un peligro real, que hay posibilidad de que no resulte como yo lo he planificado o como se ha planificado, entonces yo debo analizar también con qué cuento, con qué herramientas tengo para enfrentar esta situación y lidiar con ella. Y así no perder la oportunidad de entrar al desafío, de entrar al riesgo que requiere emprender cualquier situación en mi vida. Y existen innumerables estrategias que nosotros podemos aplicar para confrontarnos con el miedo o los miedos que se convierten en fantasmas a veces para lograr los objetivos y los sueños que nosotros tenemos aquí en la vida. Y no da tiempo pues de desarrollarlo en este espacio, pero me gustaría mencionar algunos para que los tengan también ahí como elementos importantes. Por ejemplo, es muy importante estar enfocado en el presente sobre todo, sin exceso de angustias por el pasado y sin exceso de proyección por el futuro. Esos son aspectos que generan mayor miedo y generan mucha ansiedad. Por lo tanto, es importante eso, enfocarte en el presente. Vivir con alegría, aceptarte a ti mismo, como ya lo dije antes, autoestimarte, entre otros elementos y estrategias que podemos usar para combatir el miedo y poder tener una vida más tranquila. Es mi deseo para todos que estas herramientas o estos tips que les he compartido puedan ser útiles para superar miedos y siempre seguir adelante. Un placer haber conversado con ustedes. Seguimos en contacto. Abrazos. Y así, amigos queridos, llegamos a la conclusión del abordaje de este interesantísimo tema. No olviden que el contenido temático de todo lo abordado lo pueden conseguir en nuestros diferentes espacios: Instagram, Facebook, YouTube y también, por supuesto, en Telegram. Visítenos, háganse amigos nuestros y compartan también sus opiniones, inquietudes y, por supuesto, interrogantes. Este tema de hoy próximamente estará colgado en nuestros diferentes espacios. No se lo pierdan, consúltenos y por favor, contáctenos que les podemos servir. Hasta la próxima, mis amigos.